Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Café de Datos, su podcast favorito de Analytics. Bienvenidos todos en la plataforma que nos estén escuchando, en más de las 15 plataformas en las que estamos. Hoy tenemos un par de invitados que personalmente conocimos a uno de ellos hace un par de años ahí en Guadalajara, si les sirve el hint, ¿no? Y tienen una gran historia, son entusiastas como nosotros de lo que tiene que ver con mapas y cartografía, y justamente a algunos les sonará ahí de pronto tanto el apellido como la marca, pero ellos ya se tendrán oportunidad de presentarse. El día de hoy me acompaña como siempre aquí en la conducción mi estimado socio y amigo Pedro Vallejo. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas tardes, buen café de datos. A la hora que lo estén escuchando, acompañen este podcast con su cafecito, que no se les olvide. Provechito todos. Yo también aquí traigo el mío de vainilla. Ahorita nuestros invitados igual nos cuentan que cómo toman su café. Pero pues sin más preámbulo le doy la bienvenida precisamente a Alfredo y a Joaquín Palacio Roji, por si les suena el apellido, de Guía Roji. Bienvenidos, Alfredo, Joaquín, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, igualmente, muchas gracias por la invitación, estamos aquí a sus órdenes. No, muchísimas gracias a ustedes por participar, nos encanta, desde que conocimos por ahí a Alfredo y la historia de la compañía, pues igual de encantados, ¿no? Somos entusiastas como ustedes, y pues la idea justamente es platicar de eso, y un poquito para romper el hielo, como es costumbre aquí en Café de Datos. Creo que la primera pregunta, Alfredo, Joaquín, sería, pues si se pudieran tomar un café como el que nos estamos tomando ahorita entre nosotros, pero con un personaje, cualquier personaje de la historia, ¿con qué personaje sería y por qué? Mira, a ver, yo creo que, bueno, no quiero ser muy romántico por la parte de lo que nos dedicamos a hacer, pero mi abuelo sería fenomenal, ¿no? No tuvimos la oportunidad de conocerlo, que fue quien fundó la empresa, ya platicaremos de eso, pero pues ya como un hecho más arraigado a la historia, a lo que hacemos, pues yo creo que Gerard Mercator, creo que sería un excelente personaje, ¿no? Porque a fin de cuentas es a quien le tenemos que dedicar o reconocer, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Fue el primero que empezó a hacer globos terráqueos, el que hizo un atlas, ¿no? Entonces creo que a él le debemos mucho de lo que ahorita pues conocemos o tendríamos que poner en la cabeza lo que es un mapa o un personaje. Y en lo familiar, mi abuelo, pues yo creo que retroalimentarnos, ¿no? Como ver la parte de decir, caray, o sea, la idea que surgió como un hobby, cómo se pudo convertir en una institución, que es lo que a fin de cuentas hemos dejado como legado, queremos continuar su legado, ¿no? Tanto lo que ha hecho o hizo mi abuelo, lo que hizo mi padre, pues lo que ahora es nuestra responsabilidad de mi hermano y mía, ¿no? Continuar con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es creo que lo que podría decirte con quién me gustaría estar tomando un cafecito, aparte de con ustedes, ¿no? No, muchas gracias, Joaquín. Por favor, cuéntanos tú. Es una pregunta muy importante. Claro que hay muchos personajes con los que me gustaría tomarme un café y después del café tal vez una cerveza. ¿Verdad? Pero admiro mucho a Magallanes, admiro mucho a Cristóbal Colón y sobre todo, aunque no tengo los nombres, pero realmente gente muy admirable que aportó mucho a la historia cartográfica de nuestro urbe, que son los vikingos, ¿verdad? Casualmente. Entonces, sí, son personajes importantes, con los cuales me gustaría compartir un café y posteriormente la cerveza.
Por su fama. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y justamente digo, ambos me llamó mucho la atención cómo hablan de personajes que tienen que ver o están directamente relacionados con la historia cartográfica, ¿no? Con este tema de mapas y me encanta. Y justamente, pues aprovechando que somos entusiastas, que ustedes mismos son expertos, pues la idea es si nos pudieran empezar a elaborar o a contar un poquito más del desarrollo profesional que han tenido como empresarios y cuál ha sido o cómo ha sido su contacto con toda esta industria de la cartografía y de los mapas, ¿no? Mira, yo creo que cuando nace en una familia que ya trae, que somos tercera generación y que ya trae pues todas las bases, ¿no? En las que pues desde toda la vida hemos visto mapas por todos lados de las casas y de la manera en la que pues ves la pasión de tu padre y de todo lo que te rodea y que los castigos eran pues vente a la empresa a hacer algo, ¿no? Cargar cajas, empacar mapas, doblarlos, pues yo creo que ya naces con ese instinto, ¿no? Cuando solíamos salir de vacaciones, pues era muy curioso porque mi padre era así de, ahora te toca a ti, nos tienes que decir por dónde vamos, ¿no? Y cómo vas manipulando los mapas en diferentes formatos, porque pues eran unas hojas, en ocasiones era el libro, y pues cómo te vas haciendo creo que pocas veces las mujeres por cuestión natural no tienen una manera de orientarse, y creo que la única persona sumamente orientada que conozco es mi hermana, ¿no? Porque pues también, desde chica también, siendo la más grande de los tres, pues también fue la manera en la que mi papá la fue seduciendo en esta parte de ir teniendo una ubicación lógica de pues el norte, los mapas y todo, ¿no? Pues ya en una cuestión empresarial, pues fue la parte en la que pues ya cuando empiezas a ver un resultado de tu trabajo, de tu pasión y todo, que te genera un ingreso, pues creo que empieza a tener doble sentido, ¿no? Uno es la parte del legado y del nombre y del apellido, y otra cosa es la parte pues de que ya tienes que tener pues un recurso para salir adelante en el transcurso de la vida, y más cuando, ¿no? A mí me fue más por la parte administrativa y me gustó más otro tipo de cuestiones. La tecnología me ha apasionado mucho y he tratado de pues enfocarme más y esmerarme más en la parte que ya hablaremos más tarde de la cuestión de, bueno, ahora sí que tu parte empresarial. Claro, porque bueno, realmente la parte empresarial es algo que nos apasiona mucho, a mí en lo particular. Tratar de apoyar a las empresas, a la industria. La mayoría de la gente cree que Guía Roji es el librito, ¿no? El que ojeabas y que ya ahorita pues se usa mucho porque hay mucha gente que aún lo requiere a pesar de que existe la tecnología, el Waze, el Google Maps y de este tipo de cosas. Entonces todavía la parte impresa, comercialmente hablando, tiene un gran mercado, pero hablando en la parte comercial e industrial, la necesidad de las empresas de ubicar o ver un mapa, no sé si se alcanza a ver aquí al fondo, grande, que mide 1,80 por 1,90, enorme, donde puedes tener una perspectiva de toda la ciudad gigante, pues es muy importante para la industria, para zonificar, sobre todo para el área mercadotecnia y todo esto, ¿no? Para muchas cuestiones, o trabajos especiales que requieren una zona en específico y todo eso. Entonces, esa parte, la industria lo ocupa mucho, las empresas lo ocupan mucho, muchos no saben que nosotros podemos crear y hacer cualquier tipo de cartografía impresa y también digital, ¿verdad? Hay que mencionarlo. La cartografía tiene una gran área de oportunidad, ¿sí? Creo que el sol sale para todos y que todo mundo puede hacer cartografía dependiendo para cuáles sean tus actividades o cuáles sean tus necesidades, ¿no? Entonces, está muy preciso en los comentarios. Tengo 3 contactos con la Guía Roji, ¿no? Lo primero, cuando yo estaba chico, mi padre también nos ponía el rol cuando nos ponía a viajar por México, oye, que a Cuernavaca, digo, los regios somos mucho de ir a Estados Unidos, pero ¿qué creen? Pues mi familia en algún momento dijo, vamos a conocer México, porque no pueden conocer más Estados Unidos que México, no se vale.
Y entonces, pues ahí nos ves, ¿no? Todos con las guías rojas. Ese es el primero. El segundo es que en algún momento yo colaboré en una imprenta, mi familia tiene imprenta, entonces estoy muy apegado al papel, a la calidad de impresiones, a lo difícil que es pasar primero una tinta y luego la otra y luego que el texto quede justamente donde quieras. O sea, para que me entiendan, los prensistas ni siquiera utilizan los decimales ni los o sea, ni los milímetros, utilizan otras medidas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de contacto. Y la última es que me tocó también colaborar en una empresita que tenía máquinas de chicles y máquinas también de cocas, y me sentí súper identificado con lo que acabas de decir. Teníamos detrás un mapa así como el que tienen ustedes, bien bonito, de Nuevo León, con una tacholita, y haz de cuenta que era como nuestra manera de decir conquistamos, así como cuando los gringos pusieron la bandera en la luna. Para nosotros era, nos amanecemos un lunes con 7 tachuelas, tenemos que acabar el viernes con 14, y cambiábamos el color de la tachuela y así, y verdaderamente era, no sé, no es lo mismo lo que hacemos en la computadora con lo que yo sentía en ese punto. Entonces, cuento esto porque evidentemente desde que estaba chico y cuando veía los mapas yo decía, híjole, o sea, yo veía en las películas que los piratas construían mapas para tesoros y tenían que recorrer todo el mar. Pues estos cuates en algún momento tuvieron que recorrer de esquina a esquina para poderme contar lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, pues un mapa de cierto punto tiene un punto básico, ¿no? El punto básico de la observación, y después eso hay que irlo a plasmar en un plano cartesiano, y después hay que generar una reproducción a escala, y luego hay que asegurar que la calidad, porque muchísimos puntos pueden salir mal antes de llegar al momento del wow, que es ahora sí del entregable. Entonces, cuando yo voy a un Oxxo, cuando yo voy a una página de internet o lo que sea, y puedo tomar uno de sus mapas, pues a lo mejor hay horas y horas y horas de trabajos, oye, gente que se dedica a la cartografía, a la prensa, etcétera. Entonces, pues con este preámbulo abro mi entusiasmo, y lo que quiero preguntarles es, cuéntenos un poquito de la historia, ¿no? De cómo nosotros a lo mejor tenemos ese contacto final, pero qué hubo detrás, desde qué año empezó la organización, y a lo mejor, pues, cómo fueron evolucionando desde el primero que tal vez no lo hacían como hoy lo conocemos, a lo mejor era muy distinto, ¿no? Entonces, lo que nos puedan contar un poco de esa parte, ¿no? Fíjate que todo esto fue tiene una historia muy romántica, muy divertida desde el punto de vista ya exterior, ¿no? Porque mi abuelo eran 8 hermanos, si mal no recuerdo, y él y el gemelo, que tenía un gemelo, eran los más chicos. Entonces era el tiempo de la revolución. Entonces su mamá, para no tenerlo, y su papá, que escribía, mi bisabuelo escribía cuestiones en un periódico, pues decidieron de sacarlos de México, porque en ese entonces o se volvían militares o se volvían sacerdotes, con la finalidad del desvío que había en esa época tan difícil de México. Entonces los mandan a Estados Unidos. Entonces ellos se fueron a Estados Unidos, los mandaron a Nueva York. Estando en Nueva York, pues ahora sí que, pues ¿qué hacemos, no? Y como, bueno, lo hemos visto tanto en películas, y nos lo pueden decir generaciones atrás, el vestir elegante y todo, pues era la cuestión de la sastrería. Entonces mi abuelo decide pues tomar cursos y diplomados y hacerse técnicamente un experto en las cuestiones de la sastrería, y de ahí se encamina en la sastrería. Cuando ya las cosas se calman en México y él regresa, pues se agarra y empezó a hacer, es más, de las primeras guías hay anuncios que él pone en sus primeros libritos, en donde está haciéndole pues, publicidad a su propia sastrería, ¿no? Muy curioso. Él, pues, como dominaba escalas y toda la manera en la que pues, vas confeccionando las telas y todo, pues tenía cierta experiencia en lo que era, pues ahora sí, expresar tal vez de unos medidas escalas, ¿no? Escalas, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, voy a hacer un mapa, ¿no? Que él acostumbrado, tal vez en Estados Unidos, que sí existía en aquel entonces una manera de guiarte de un punto a otro, ¿no? Entonces dijo, pues voy a hacer un mapa en México, principalmente para la movilidad de lo que son los tranvías, ¿no? Que era lo que era, en esos años, en 1928, era 1 millón de personas o de habitantes en la Ciudad de México. Es relativamente poco, ¿no? Acostumbrados a los millones que ya tenemos ahorita en nuestras urbes, ¿no? Entonces era una ciudad pequeña, pero muy bien estructurada en la manera de tranvías y todo.
Entonces empieza a hacer la guía, ¿no? Tenemos por ahí luego si quieres los retroalimento con algo de imágenes de los productos y de las partes de las guías y las rutas, ¿no? Claro. Más que hemos estado ahorita trabajando en acomodar todo eso, bueno, la intención fue de que pues, su pasión lo llevó, ¿no? A como mi hermano lo platica y lo ha dicho en varias ocasiones, es esa parte en la que empieza en 1928 la primera edición, pero hay un antes, ¿no? De que él venía trabajando, ¿qué? En 1920, 21. 21 por ahí, porque nuestro abuelo, Joaquín Palacio Rojilara, ¿sí? Él era sastre de oficio, ¿sí? Tenía su sastrería, pero le apasionaba la cartografía. Entonces él viajaba mucho, como dice mi hermano, vivió en San Francisco, ya existía una cultura cartográfica de uso de los mapas, de los mapas o de los planos. Entonces, mi abuelo, cartográficamente, urbanamente hablando de los planos, ¿sí? Él apasionaba mucho, él era sastre, pero en la Ciudad de México, en 1920, 21, 22, después de los 20, no había nada, ni una cultura de uso cartográfico en la ciudad, ¿sí? Habían algunas cosas por ahí, pero que nomás lo veías en los museos o los usaban en aquel entonces el gobierno, X, ¿no? Entonces mi abuelo comenzó en esas fechas, dijo, voy a hacer un plano del centro de la Ciudad de México, porque es donde la mayoría de la gente se mueve pensando comercialmente hablando, donde el centro de la ciudad es siempre donde se mueve el comercio más importante. Entonces, él creó un plano, hizo un plano de la ciudad, de la zona centro de la Ciudad de México. ¿Cómo lo hizo? Porque no había fotografía aérea, no había GPS, no había absolutamente nada. ¿Cómo haces un plano de la ciudad si no tienes una idea de cómo es? Pues mi abuelo, con su experiencia de escalas y de medidas como sastre, ¿verdad? Él midió sus pasos, entonces él caminaba basándose, iba escribiendo, haciendo ciertas anotaciones, y él tenía muy medida su paso, ¿sí? Y él caminaba de esquina a esquina y decía, más o menos esto mide tantos metros, y de aquí a acá tantos metros, y de tal esquina a tal calle, de República de Colombia a tal lugar, o República de El Salvador a tal lugar, y del Zócalo a tal lugar, y mide tanto, entonces lo iba dibujando. Y así fue como creó, ¿verdad? Un plano del primer cuadro de la Ciudad de México, cartográficamente hablando, con medidas y todo esto, hizo un dibujo, ¿sí? Le puso nombres, le dibujó y todo, hizo una impresión, mandó a imprimir poquitos, tengo entendido que fueron 100 ejemplares o 50 ejemplares de un planito del centro, diciendo, pues a lo mejor estos 50 o 100 me duran 1 año, 2 años, ¿verdad? Yo los voy a vender en mi sastrería, y pues resulta que los vendió en 2 o 3 días porque la gente le llamó la atención. Ah, caray, porque no habían visto algo así, a lo mejor. No habían visto algo así. Te digo que costaba 10 centavos, 20 centavos, no sé en cuánto los habrá vendido. Y posterior dijo, caray, pues ahora ya voy a hacer 300. Y entonces hizo 300 y los vendió en 1 semana, y entonces al grado que con el tiempo fue ampliando su área de cobertura, ¿sí? Y llegó un momento en el que dijo, a ver, esto ya me está dejando más que hacer trajes, sacos o lo que hiciera, pantalones, ¿no? Y dijo, esto ya es negocio, vende su sastrería, compra una máquina de imprimir, pequeña, antigua, de palanquita, y de plomitos y no sé qué tantas cosas, y entonces dice, voy a ampliar y voy a hacer un plano de la ciudad completa, de lo que en aquel entonces era la Ciudad de México, ¿verdad? Digo, para que la gente tenga una idea, satélite es como si dijeras ahorita es Chapala, ¿sí? O sea, satélite era un pueblito que estaba hasta allá. Pequeñito, alejado. La gente iba de campamento, de día de campo a satélite, la gente de la Ciudad de México, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? La ciudad no era tan grande. Entonces hizo un plano de la Ciudad de México, ¿sí?
y luego enlistó las calles, las colonias, y hizo una especie de índice, y dijo, ahora sí voy a hacer un tiraje, creo que de 10,000 ejemplares, ¿sí? Y dijo, y le voy a poner un nombre. Entonces fue cuando creó la guía, y por su apellido Roji, y el color rojo, ¿sí? Lo puso color rojo por la similitud del apellido, guía Roji. No tiene nada que ver con el color, pero el color rojo de la guía Roji es por la similitud al apellido. Entonces, asimismo, fue cuando él creó la guía Roji y la registró en 1928. 1928, así es. Fue cuando registró guía Roji, y entonces nuestro abuelo ya se decidió a cambiar de giro y se dedicó a hacer cartografía, a hacer mapas. Creció la ciudad, y luego hizo Guadalajara, y luego hizo Monterrey, y luego hizo ahora sí ya hizo un mapa de la República Mexicana, empezó a hacer mapas de los estados, y de ahí creció. Wow. De ahí nació Guía Roji, y para el Real, ¿verdad? Sí, porque nuestro abuelo fallece en el 61, y es cuando mi padre, que en aquel entonces tenía 18 años, pues fue ya previo a que mi abuelo lo había estado, porque ya mi abuelo era una persona mayor, lo había estado enseñando, ¿no? Entonces, sí, mi abuelo empezó a tener hijos de una edad madura, 40 y tantos, 45 años, entonces, pues ya los hijos, pues ahora sí que ya le fueron quedando más jóvenes, ¿no? A lo que tal vez ahorita o en cierta época se fue acostumbrando, ¿no? Pero cuando ya mi abuelo empieza a enseñarle a mi padre, fallece mi abuelo y mi padre se quedó a cargo de la empresa a los 18 años, ¿no? Que el enfoque de que le dio ya fue un poquito más nacional, porque también hay que tomar en cuenta que empezó a crecer todo lo que fue México, ¿no? También hay que... Hemos ido adaptando a los cambios, porque a fin de cuentas las papelerías, como lo estamos diciendo de una manera muy romántica, pero pues también nos fuimos adaptando a las nuevas puntos de venta como Oxxo, que para nosotros fue un boom, ¿no? Es una anécdota muy chistosa, porque mi hermano y yo, que nos dedicamos mucho tiempo a la parte comercial, fue muy curioso porque en juntas que íbamos en México, en el corporativo, de repente decían, mi hermano y yo, oye, vamos a entrarle a los Oxxos. Pues sí, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y no nos creían, nos veían así como, oye, ahí venden cerveza, Coca-Cola, leche, papitas, ¿no? Oh, me lo pones entre las tortillas y el jamón. Ándale, exactamente, ¿no? Entonces fue muy curioso, porque hasta mi hermano y yo dijimos, no, sí, es más, nos apostaron y dijeron, ¿a que no? No, sí, si nos van a dar. Y mi hermano y yo en conjunto, porque yo me encargaba de la parte occidente y él de la parte norte, pues le entramos juntos y de repente, ¡boom!, abarcamos toda la República Mexicana. Sí. O sea, y fíjate que curiosamente eso con esas cadenas grandes fue un tema muy chistoso, porque no nos hacían mucho caso. La verdad es que la verdad, ni 7-Eleven ni Oxxo decían, no, ¿para qué? Pero ¿qué tal cuando llegó la Fórmula 1 a la ciudad? Que la primera carrera fue en el Parque Fundidor, que para eso construyeron la pista del Parque Fundidor, ¿se acuerdan? En aquella época fue... Claro que sí, fue el Grand Prix, es correcto, no fue la F1, fue el Grand Prix, es correcto. Venían los socios principales de 7-Eleven, de hecho entramos por 7-Eleven, no tanto por Oxxo, fue por 7-Eleven, porque los socios que son americanos venían a la carrera porque patrocinaban un carro o dos en aquella época. Y decían, oigan, ¿venden mapas en los 7-Eleven en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Pues no. Yo llevaba buscándolos como 3 años y no me dejaban entrar, que para qué, que eso no se vende, que no sé qué. Bueno, y curiosamente, en 2 días me dieron de alta los productos y surtí. En 2 días. En 2 días. Yo con mi gente, que tenía 2 choferes y una secretaria en aquel entonces allá en Monterrey, tuve que trabajar 24 horas día y noche para surtir todos los 7-Eleven de mapas del Parque Fundidor, todo alrededor, a 10 kilómetros alrededor, para que cuando llegaron lo vean entrar en una tienda vean un mapa de Monterrey, del Grand Prix. Vámonos. Y luego entró la competencia, llegó Oxxo y vio que habían, y también en 3 días ya querían que tuviera surtido todo. Turista y todo.
nos han estado contando mucho y creo que todo el mundo nos podemos relacionar de los que nos están escuchando en el foro y nosotros mismos con este tema del mapa físico, de esa guía que alguna vez estuvo en estas tiendas de autoservicio, etcétera. Y justamente antes de pasar a este tema futurista, queremos preguntarles cómo es ese proceso, o cómo era ese proceso para tener esa guía o ese librito, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos? ¿Cómo se pasó de esta parte del plomo a esa impresión, etcétera? Si nos pudieran contar, digo. Yo creo que alguien que puede platicarnos unos procesos de los 80s muy sabrosos, porque se fue a Japón a capacitar en cuestiones cartográficas, es mi hermano. Wow. Y él le va a entrar ahorita Buenísimo. aquí a darnos una explicación ochentera de cómo hacíamos los mapas, ¿no? Venga. La cultura cartográfica en nuestro país, del uso de la cartografía, hablando comercialmente, no quiero decir que no existiera antes de esto, porque sí existía militarmente, policialmente y otras cosas, pero comercialmente no era muy común el uso de la cartografía en la población, antes de 1928, etcétera, ¿no? La necesidad de la gente, conforme fueron creciendo las ciudades, Guía Roji nació en la Ciudad de México, no nació en la Ciudad de Guadalajara. Ahora ya la matriz la cambiamos a la Ciudad de Guadalajara, ¿sí? Por ciertos motivos o circunstancias. Sin embargo, la Ciudad de México fue la casa matriz, fue donde nació la Guía Roji. La Ciudad de México, pues como todos sabemos, es de las ciudades más grandes del mundo, ¿sí? Tanto en población, Así es. no tanto en extensión, pero sin población. Entonces, la necesidad de tener que fragmentar, porque antes la Ciudad de México, el plano pues era un plano en una hoja de papel impresa completa, donde tú la doblabas y la desdoblabas y ya veías toda la ciudad. Pero fue creciendo tanto la ciudad hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados y todo eso, que ya no había manera que cupieran en una hoja de papel que fuera manejable o manipulable por una persona, sobre todo dentro de un carro, ¿no? O sea, se hacía grandote. Ahí el abuelo fue donde habló y dijo, a ver, hay que ponerle orden. En la ciudad de San Francisco, por ahí, de hecho, yo tengo ese ejemplar, yo tengo esa guía muestra en la ciudad de San Francisco. En la Ciudad de México ya no había manera de que cupiera, porque además ya era necesario agarrar y hacer un índice de calles y colonias para poder ubicar dónde estaba en el plano, porque si no antes decías, oye, la calle X de X, pues búscalo en la hoja de papel de dónde está esa calle y esa colonia, ¿no? Entonces había que hacer un índice. Entonces, más o menos por ahí, no recuerdo bien, pero podría haber sido como 1928, 29, por ahí, donde nuestro abuelo crea lo que viene siendo el librito, donde viene la ubicación de calles y colonias, y entonces dijo, bueno, voy a hacer unas coordenadas, ¿sí? Plano tal con plano tal, en la coordenada A con la C, para ir ubicando, y lo metió en una forma de índice, y entonces lo metió seccionado, ¿sí? Basándose en algo que ya existía en la ciudad de San Francisco. Más o menos así fue la transformación de lo que fue un plano de pared o de bolsillo, y se tuvo que empezar a hacer en libro, pero luego la necesidad de la gente que decía, no, pero es que yo lo quiero ver todo junto, entonces ya crecen y nacen los murales de la ciudad, que hasta la fecha no hay tecnología que la sustituya, gracias a Dios, todavía. Es correcto. Excelente, vamos muy bien. Yo quiero preguntar nada más una de mito o realidad. ¿Alguna ocasión alguien me dijo que las oficinas postales estaban, al menos en Monterrey, en el mapa de la Guía Roji? Si yo lo doblaba en 4, el mural que tienen atrás, pero el que representa la ciudad de Monterrey, en la cruz me quedaba la oficina postal. La pregunta aquí ¿es cierto que las oficinas postales están al centro de los mapas? Es decir, me queda claro que en Japón el continente asiático viene en el centro, no como aquí, que vemos el continente americano. Ah, claro. En este sentido... Sí es un mito, porque nosotros Es siempre tomamos la referencia de cualquier mapa del centro, es el centro. El Zócalo. El Zócalo. Muy bien, muy Es bien. más, es el kilómetro cero, porque de ahí, cuando de repente tú vas llegando a México, bueno, ya por decirte, la Ciudad de México, vas llegando a Cuernavaca, te decían, te faltan
15 a 20 kilómetros, dices, pero si ya estoy adentro, no, para llegar al centro, ¿no? Entonces, ya ahora ha cambiado mucho eso con todo lo que es la tecnología, porque ya te lo toman casi o a la caseta o a lo que está tomado como ciudad conurbada, ¿no? Pero más, ahora, si te vas a la zona, a lo que es postal, pues tal vez sí tiene un razonamiento porque estaban en el centro. Es correcto. Hace sentido, entonces fue coincidencia, pero más que exacto. Casi siempre, todas las matrices de las oficinas postales están pegadas al centro de la ciudad. Es correcto, es correcto. Entonces, por ahí coincide, pero para nosotros el kilómetro cero es, en la Ciudad de México, es el Zócalo donde está la asta bandera, de ahí es el kilómetro cero. Súper bien, muchas gracias. Dicen que también una de las últimas preguntas antes de pasar ya a los temas más modernos es, una imagen vale más que 1000 palabras, pero cuando es un mapa, el mapa nos puede ayudar a contar historias, y me acuerdo mucho de un caso específico, los abogados, a veces les interesa mucho conocer los mapas, cómo estaba cierto terreno, cierta zona hace 10 años, hace 20, nosotros nos pasamos horas entretenidos viendo cómo la mancha urbana va creciendo cuando revisamos imágenes de hace 10, 20 y 30 años. A veces es medio triste porque te das cuenta que la Huasteca pues ya queda poco verde y ya queda más zona gris urbana, pero la pregunta aquí es, si yo pusiera o colocara mapas de cada 10 años, ¿qué historias o ustedes creen que nos pueda contar historias el mapa? Es decir, ya ahora sí un tema de progreso, un tema de urbanización, etcétera. Ay, perdón, me voy a meter tantito. Yo creo que no hay un mapa, la edición que tú quieras, que no te cuente una historia diferente a una edición anterior. Porque, de veras, nosotros nos sorprendemos mucho, porque la gente a veces no llega a creernos, pero es impresionante saber. Tú imagínate, ahorita te voy a dar otro esquema, pero tú sabes lo que es en una como la Ciudad de México, meterle 100 colonias, edición con edición al año, es un mundo. Claro, te voy a contrastar un poquito. En México se da mucho que tal vez una colonia la consideran una calle, ¿no? O una cierta comunidad. Son subcolonias, ¿no? Hay otros lugares, como la Ciudad de México, que una colonia, oye, tú nomás ponte a pensar. La Ciudad de Coyote, en México, tiene 6 millones de habitantes. Es lo que hay en Monterrey, o en lo que hay exacto, es lo que hay en zona metropolitana además. Exacto, entonces tú lo plasmas en el mapa, lo ves y dices, ese pedacito tiene todo esto, sí, ese pedacito tiene toda esa congregación de gente metido en esos metros cuadrados, ¿no? Entonces, las colonias de repente decían, bueno, pues en el tiempo de las Olimpiadas que hicieron parte de todas esas infraestructuras para recibir a los deportistas y todo, pues se volvían colonias, ¿no? Y pues tal vez eran edificios, pues cuántos deportistas pudieron haber recibido, ¿no? Entonces, todos esos tipos de cuestiones, o los andadores que en México se dan mucho. Fíjate que México, en sí todo el país, tiene una cuestión muy curiosa, porque tratamos de imitar los freeways de Estados Unidos, pero nos encanta tener todo lo colonial europeo, porque mientras más chiquito es el callejón, más romántico, y para una muestra, el Callejón del Beso en Guanajuato, ¿no? Exacto. Entonces, dices, ay caray, o sea, ¿cómo te puedes topar con esa relación híbrida que hay entre las dos formas de infraestructura que existen en nuestro país, que nosotros, una de las cuestiones que siempre hemos peleado y que siempre hemos estado muy apasionados con el tema es que la veracidad de la información. Por más que tú quieras, durante mucho tiempo, no podías comparar el hecho del acto de ir a recabar la información calle por calle, porque lo fuimos haciendo durante el lapso de los 90 años de ir a recabar de veras las placas, y si no era la placa te ibas a la delegación, al municipio, o a la alcaldía, a lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que tú pudieras tener de las fuentes que existieran, ok, tener y decir, oye, a ver, de 5, 4 dicen que se llama así, ese es el nombre, no el que se quiere inventar el cuate que era el jefe de manzana, que porque su abuelito se llamaba Pancho Villa,
la calle se tenía que llamar. Hombre, le ponen el Tuca Ferretti, le ponen Sí, Claro. claro, no, y le pones, pero no te enojes. Te voy a platicar una anécdota, pero yo en una ocasión, aquí precisamente en Guadalajara, por ahí de, híjole, todavía ni me casaba, güey, ¿no? Hace como 27 años más o menos, que recorrí la ciudad me tocó venir a la ciudad vivíamos en México, pero me tocó venir a la ciudad de Guadalajara a recorrer las calles. Había una calle que no tenía nombre. Y no tenía nombre. No había placa, le preguntamos a los vecinos, investigamos por todos lados, no tenía nombre. Y yo agarré y le puse ahí Joaquín Palacios. Y le puse Joaquín Palacios a la calle. Dije, no hay nombre. Me bajé y le pregunté a la gente, ¿cómo se llama esta calle? No, pues no tiene nombre, no. Pues, la conocen como el Canal y no sé qué. Joaquín Palacios. Y estuvo muchos años como Joaquín Palacios. 4 años después o 5 años después regresé a esa calle, a ver cómo se llama, y habían pegado una placa que decía Joaquín Palacios. Muy bueno. Y la gente la conocía como Joaquín Palacios, pero nadie sabía quién era Joaquín Palacios. Bueno, no, es que ahí en las Torres, no había pierde, ¿no? Sí, no, con varias calles también nos pasa por este lado. Y me llama la atención bastante cómo cuenta la historia con esta pasión. Y justamente para terminar de dar ese contraste, creo que podemos volver al tema que decías, Alfredo, en un principio, porque incluso nosotros, ya nos contaban, oye, el abuelo a lo mejor lo sacó en un principio el mapa pensando en la gente, ¿no? Después tuvo aplicaciones turísticas, etcétera. Nosotros justamente cuando fundamos Datlas, pues le vimos este otro uso, ¿no? A los mapas, ¿para qué? Pues para habilitar a los negocios a tomar mejores decisiones, etcétera. Y en ese sentido, pues, hemos visto, al igual que ustedes, al estar pegados en esta época o en esta era tecnológica, tantos cambios, tanta evolución, tanta revolución incluso en algunos lados, ¿no? Que se viene fuerte todo el tema de la inteligencia artificial, ya lo citaba Alfredo. Entonces, en este sentido, también preguntarles a ustedes como expertos, ¿qué nuevas aplicaciones visualizan o qué le espera en este futuro a todo este tema de la cartografía y de los mapas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos ahorita tratando de reinventarnos, ¿no? Porque, pues bueno, como todas las empresas, hemos tenido nuestros descalabros y hemos tenido cambios de generaciones y hemos tenido unas circunstancias, que ya son historia, ¿no? Y vamos a dejarlas ahí, ¿no? La gente piensa que ya desaparecimos, pero estamos chavos, estamos jóvenes, tenemos muchas ganas de seguir retransmitiendo todo esto. Hemos ahorita sacado toda esa parte de los mapas por PDF, por JPG y por PDF, en los cuales los pueden descargar desde nuestra página de www.guiarroji.mx.com o .com.mx, cualquiera de las tres nos lleva a lo mismo. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de hacer esto, que estamos estructurando los que son unos nuevos ebooks que son unas guías turísticas. Ahorita, bueno, se nos retrasó con todo esto de la pandemia muchos proyectos. Son cosas que conllevan cierta inversión, que estamos también nosotros tratando de ver qué gente le quiere entrar a esto, porque ese es el problema que hemos ahorita con el que nos hemos llevado. La gente piensa que queremos seguir haciendo el impreso. El impreso se puede seguir haciendo bajo demanda y tiene una demanda más una cuestión popular y que queremos llegar a ese segmento. Y seguirla manteniendo sin perder la parte de impresos y de papel, pero también crecer mucho en la parte digital. ¿Y cuál es la parte digital que nosotros a la que estamos llevando? Nosotros tú velo desde un punto muy sencillo. Queremos ser esa empresa, porque ahorita ya con tantas cuestiones, tantas plataformas de código abierto y que todo el mundo quiere hacer mapas, piensa que puede hacer mapas, qué padre, a mucha gente le quedan maravillosos, pero la cuestión es qué tanto abarcan. Y lo que nosotros estamos ahorita haciendo esa manera de volver a reacomodar todo nuestro plan de negocios es ser una empresa que verifique, que la gente tenga la certidumbre
que si trae nuestro sello, es que en verdad existe la calle con ese nombre y en verdad está ahí. Porque yo puedo subirme a Waze y agarrar y ponerle ahorita editar el mapa, o en Google, o en, ya no se diga, OpenStreetMap. O sea, pues sí, es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero ¿quién te va a garantizar? Es como las fake news, ¿no? O sea, ve a la fuente. O sea, nosotros nos vamos a convertir. O sea, ¿por qué sigues viendo los noticieros? Porque entonces, como ya en los celulares y en los equipos te llega tanta información que dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pues hasta que no las ven las noticias. A ver si verifica todo eso que he escuchado en todas las redes sociales. Porque no nos perdamos, como lo comentamos o como lo hemos platicado, pues después de esto del dilema de las redes sociales, que está ahí sin hacer anuncio en Netflix, pero es una plataforma a la que nosotros queremos asemejarnos porque queremos tener la cartografía sin anuncios, que es una cuestión que se tiene todo el fondo editorial, y no nomás del hoy, sino también del ayer, ¿no? Y que la gente pueda de repente, lo que hace rato nos preguntaba Pedro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un abogado está teniendo un litigio sobre una propiedad que hace 5 años no existía y ahora sí existe? Así se llamaba esta calle, porque luego eso legalmente confunde mucho en la cuestión jurídica, ¿no? Oye, ¿cómo se llamaba? Eso nomás lo tenemos nosotros, y claro que lo queremos compartir, pero tenemos que tener una rectificación por compartirlo. Me encanta. Muchas gracias por compartirnos eso. Como quiera, como habíamos platicado, pues tendremos ahí la discreción para compartirle a la gente lo que les guste este tipo de proyectos, entusiasma a otros, y a lo mejor hay gente que quiere regresar a este campo o quiere también empezar su carrera en este campo, que creo que es muy importante. Ya para llegar a un cierre, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría hacer una recapitulación para la gente que nos está escuchando. Estamos hablando con Alfredo y con Joaquín, ambos, ¿verdad?, de la Guía Roji, y también estamos por acá, pues empezamos a platicar de la historia de la empresa, también de su historia como empresarios, de la familia, ya son por ahí de tercera generación, nos estaban platicando, hemos hablado mucho de cartografía, mucho de mapas, y bueno, pues ahora de la apuesta hacia el futuro y de todo eso que sabemos que viene hacia el futuro, que es una de las cosas que nos preocupa y que también nos ocupa. Estamos construyendo, nos están platicando del proyecto de la mapoteca y también de algunos casos de uso en donde la precisión cartográfica, el conocimiento verídico y poderle dar ese sello de validación Guía Roji para una calle, para el nombramiento de lo que realmente sucede en México, pues bueno, creo que tiene más identidad nacional de cualquier otro servicio que podamos usar de cartografía. Entonces, en ese sentido, me gustaría como dar espacio un poco al cierre, a sus últimas reflexiones, y pues si pueden también algún mensaje de si a alguien le interesa entrarle a este mundo de cartografía o de tecnología con cartografía, pues algún consejo que dieran de su parte, ¿no? Con su experiencia. Mira, yo quiero rápido nomás tomar lo que hemos estado ahorita ahí haciendo nuestros pininos con inteligencia artificial. Para nosotros estamos tratando de una cierta manera de plasmar el que con la inteligencia artificial se podría hacer muchísimo, porque meternos en un Big Data, en el hacer esos tipos de algoritmos que nos dé la facilidad de recuperar de una manera digital, ¿no?, toda esa información que se tiene, porque a fin de cuentas somos una empresa de información, y que la pudiéramos nosotros transformar y ponerla en una plataforma en la que pues cualquier empresa pudiera hacer un estudio de decir, oye, ¿hacia dónde fue creciendo la ciudad de X? O ¿hacia dónde fue creciendo las vías de comunicación? O ¿hacia dónde se fue, pues bueno, sabemos el mundo del que hablamos, ¿no? Eso sería una maravilla, ¿no? Conlleva dinero, conlleva invertirle a todos los algoritmos, ¿ok? Que pues a fin de cuentas, creo que eso es a lo que vamos, ¿no? Al que nos faciliten algo que pudiera o conllevar a un trabajo titánico, pues con esto de la inteligencia artificial podremos obtenerlo de una manera muchísimo más certera, veraz, rápida, eficaz, de bajo costo, y que creo yo, sin perder la parte humana, pudiera cumplir con ambas cuestiones, porque yo sí soy de las personas muy entusiastas
en que no perdamos nuestra humanidad, o sea, no dejemos todo en manos. Es como yo siempre les he dicho a mis hijos, les he dicho, quieras o no quieras, aunque ya ahorita en mi generación nos peleábamos porque ¿para qué estudio las tablas de multiplicar si está la calculadora? Estoy igual con ellos, digo, lee un libro, o sea, no, en el formato que quieras, pero léelo, no pienses que todo es un video, o que aparte ya son videos de TikTok de 3 segundos que dices, ¿y qué pasó después, no? O sea, o ¿qué te dejó? Y ellos se emocionan, entonces dices, a ver, espérame, o sea, tu mente tiene que procesar y tienes que tener y adquirir algo. Entonces esa es mi parte humana, ¿no? Esa es mi parte en la que cierro un poquito ya esta parte de decir, no dejemos de ubicarnos, no dejemos de apreciar lo que se ha hecho y que no cometamos los errores históricos de por no saber, cuestión informativa, cometamos errores que, híjole, como ahorita, simplemente sin meterme en cuestiones políticas, pero caray, lo vemos en los mapas, Tabasco, esa zona de ahí, es una zona en la que no deberían de hacer tipo de construcciones, ¿no? Sin meterme en temas, ¿no? Mejor hagamos el corredor de doble vía de tren para que podamos hacerle competitividad a Panamá, metámonos en ese tipo de rollos, ¿no? Que todo nos lo puede enseñar un mapa, ¿no? Pero pues a veces si nos basamos... El Xochimilco más grande del mundo. Pero bueno, le dejo la palabra a mi hermano aquí para que... Bueno, pues muchas gracias. Yo termino esto. Bueno, somos muy sentimentales, somos muy románticos, la cartografía nos fascina, nacimos en esta familia, en este mundo cartográfico. Yo no he hecho otra cosa en mi vida nomás que esto, vivo de esto, pienso en esto, sueño con esto y traemos muchas ideas y muchas cosas maravillosas, sabemos cómo hacerlo, nos gusta hacerlo y es una gran oportunidad, pero somos grandes, tenemos más 93 años, 94 años, de 1928 y queremos que esto dure otros 94 años, otros 100, 200 años, ¿sí? No nos vamos a dejar morir, no nos vamos a dejar caer, con o sin inversionistas, pero bienvenidos a quien le guste esto y a quien le apasione y a quien sea también visionario, bienvenidos. Con eso termino. Muchas gracias, se los agradece. No, gracias a ustedes. Y justamente ya para cerrar o así, terminar de concluir, tenemos un pequeño jueguito que le llamamos Rapid Fire, ¿no? Tiene que ver, es una sorpresita que tenemos con cada invitado. Nosotros, la dinámica es muy sencilla, les vamos a dar un concepto que seguramente conocerán, ¿no? Y la idea es que ustedes nos digan si en su opinión está sobrevalorado o subvaluado, ¿sale? Sin mucha justificación, simplemente intuitivo, lo primero que se les venga a la mente. Y como para calentar, les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, oye, Alfredo, Joaquín, ¿qué les parece? ¿Está sobrevalorado o subvaluado, por ejemplo, las carreras universitarias hoy en día? Sí, no, están sobrevaluadas. Perfecto. ¿Joaquín? Hijo, no sé qué decir. lo primero, sin miedo. Las carreras pasar que podrían existir, que no existen. La carrera cartográfica no existe en nuestro país, ¿sabías? Buen punto. Justamente ese era uno de los conceptos que les quería platicar. La cartografía en general, ¿no? Como una profesión, ¿está sobrevalorada o subvaluada? No existe en nuestro país sobrevaluada. No existe, solamente creo que en Japón y no sé si en España existe la carrera cartográfica. Estados Unidos, pero México no. Perfecto. Ahora, esta mega tendencia que justamente Alfredo introdujo de inteligencia artificial, ¿se les hace que está sobrevalorada o subvaluada? Por lo menos aquí en México. Pues sí, está subvaluada. Subvaluada totalmente. Sí, totalmente. La gente aparte ni la conoce y mucha gente le interesa, es más, a mucha gente le asusta. Inteligencia digital no se entiende qué es. Perfecto. En este sentido, Pedro, no sé si tú tengas algunos conceptos también por ahí para lanzarle a los invitados.
No, la última nada más, el tema de la privacidad de datos, ¿consideran que está sobrevalorada o subvaluada? Subvaluada. No. Subvaluada, sí. No, es una tristeza. Perfecto, no, con Ya eso no me se quiero extender porque luego me agarro, pero bueno, me emociono. No te puedes. Necesitaban 10 horas. No, y vendrán más capítulos, pero por lo pronto, pues queremos cerrar oficialmente ya este episodio. Muchísimas gracias de antemano, Alfredo, por la apertura que tuviste con nosotros hace años, Joaquín, por acompañarnos justamente a complementar de manera magistral este episodio, y a todos los que nos escucharon y llegaron hasta este momento, muchísimas gracias también. No se olviden de darle like y compartir y de suscribirse en la plataforma que nos escuchen de su preferencia. De este lado, César Salinas, muchísimas gracias. Pedro Vallejo, muchas gracias. Ánimo. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.